Lo dicho, con respecto al tema del doctor Elar Koch, quien es epidemiólogo, es chileno. Alguna gente lo puede conocer porque anduvo por Buenos Aires dando charlas en años anteriores. Pero bueno, en este caso lo interesante es escuchar lo que él dijo frente a una comisión del Congreso de Colombia, hablando precisamente sobre la estrategia, conveniencias de abordaje respecto del COVID. Da algunos datos interesantes que destaco o subrayo en el comienzo. Por un lado, que las personas que se han enfermado, es decir, que se han contagiado, han tenido la enfermedad COVID-19, tienen una inmunidad calculada en un año, incluso con una proyección a 5, ¿sí? Diciendo que, bueno, hoy tenemos elementos que no teníamos el año pasado, por encima de las personas que han sido vacunadas. Esto es un dato desde la ciencia. Incluso con la mención de que las personas que tuvieron SARS, esto es, no el SARS-CoV-2, que fue noticia hace unos cuantos años, en Japón, si mal no recuerdo, tenían defensas con respecto a este coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2. Digamos, estaban mejor preparados inmunológicamente hablando. Así que bueno, más allá de cualquier otra consideración, nada mejor que escuchar a la gente que sabe. Hola, ¿cómo están? Saludos desde acá, desde Chile. Estoy acá en mi laboratorio. No voy a perder tiempo presentando mis antecedentes curriculares. Soy epidemiólogo, dirijo un laboratorio de investigación en ciencias biomédicas. Tengo varias publicaciones en revistas científicas. Recién hemos publicado en Lancet. Estamos trabajando activamente en la pandemia, secuenciando variantes de nuestro laboratorio y también buscando soluciones, digamos. Y voy a referirme ahora, digamos, a estrategias de control de la pandemia. Aquí decidí partir con esta gráfica. Lo que vemos acá es la incidencia de COVID-19 en la tasa de mortalidad por millón. La línea roja que ustedes ven acá es la Unión Europea y las líneas verde y azul son Japón y Bangladesh, y son dos estrategias distintas de manejo de la pandemia. En la primera tenemos una estrategia basada en vacunación masiva con medidas restrictivas, con medidas, digamos, de pases de movilidad, cierres de colegios de acuerdo a los brotes, cierres de fronteras, etc. Y acá tenemos una estrategia basada en el enfoque de riesgo, que ha sido el enfoque clásico de manejar pandemias por los epidemiólogos. Sin embargo, aquí cuando apareció el COVID-19, hubo mucho miedo, mucho susto, mucho pánico, y se instaló obviamente en la mayoría de los países esta estrategia basada en vacunación masiva y en restringir la movilidad de las personas, cerrar fronteras, etc. Cuando yo hablo de estrategia, bueno, uno podría decir cuáles son las características de esta estrategia. Fronteras, como les dije, cerradas frente a brotes, en la estrategia basada en enfoque de riesgo abiertas, vacunación y medidas de protección a toda la población, las medidas de protección más estrictas en la estrategia basada en enfoque de riesgo, solo a la población de riesgo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, etc. Inmunidad natural, no considera la inmunidad natural como parte importante del juego, del manejo de una pandemia. En la estrategia basada en enfoque de riesgo se genera un muro de inmunidad natural, principalmente, ¿por qué? Porque las personas de bajo riesgo, niños, jóvenes, personas menores de 30 años, que no tienen riesgo mayor con la enfermedad, salvo casos excepcionales, no son parte de las medidas más restrictivas. Pasaportes de vacunación, incluye pasaportes de vacunación, por cierto, en la estrategia basada en enfoque de riesgo no, Japón, fronteras abiertas, usted puede entrar, salir, etcétera. Escuelas cerradas frente a brotes, clases online, en el enfoque de riesgo las clases están abiertas, y los hoteles, restaurantes, comercios, restricciones a no vacunados, abiertos para todo el mundo. Muy bien, básicamente esas son las diferencias de estas dos estrategias que estoy mostrando acá. Acá también tenemos también la misma estrategia, Múnich, Alemania, estrategia restrictiva, Estocolmo, estrategia basada en enfoque de riesgo. Ustedes pueden ver que los resultados también son bastante distintos en términos de manejo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno compara la inmunidad natural adquirida después de la infección con la inmunidad adquirida por vacunación? Bueno, lo que ocurre ahí es que ya sabemos, hace un año atrás no teníamos esta evidencia, hoy día sí hay evidencia robusta y abrumadora de que la inmunidad natural
después de haber cursado una infección, ya sea con síntomas leves o bien haber sido hospitalizado, bueno, también se puede caer en una hospitalización. Es robusta, duradera y efectiva, es decir, dura más de un año y se proyecta que puede durar más de 5 años, como ha sido con el SARS, con la primera epidemia de SARS. Y de hecho, las personas, el personal de salud que se enfermó de SARS en 2003, se mostró inmunidad cruzada contra SARS-CoV-2 o contra COVID-19, lo que es algo muy, muy interesante. Es decir, las personas que se han recuperado de una infección poseen inmunidad natural. Y aquí, por ejemplo, les presento 2 artículos, uno en la revista Science y uno en Nature, publicado hace unos meses atrás. Ambos demostraron que las personas que se recuperaban tenían inmunidad de memoria y por lo tanto tenían, ¿no es cierto?, protección contra el COVID de largo plazo. No así los vacunados. ¿Qué es lo que ocurrió con las vacunas? Lamentablemente, y esto es una mala noticia, ofrecen una inmunidad temporal que dura alrededor de 3 meses y luego comienza a decaer y a los 6 meses es prácticamente cero. Y por eso, ¿no es cierto?, se están poniendo refuerzos. Hoy día se está hablando de refuerzos cada 6 meses, pero ayer ya salieron algunas editoriales donde los refuerzos de vacunación van a tener que ser cada 3 o 4 meses debido a este waning o decaimiento de la inmunidad inducida por vacunas. Acá tenemos, por ejemplo, 2 publicaciones recientes, el mes pasado en Lancet, ¿por qué estigmatizar a los no vacunados? No es justificado. Y la inmunidad natural protege después, ¿no es cierto?, del SARS-CoV-2 y la infección, y ambos artículos, ¿no es cierto?, ambas editoriales llaman a la sensatez, llaman a no discriminar entre personas vacunadas y no vacunadas, y especialmente a aquellos que ya se han recuperado de COVID. ¿Por qué? Porque estas personas realmente son las que están contribuyendo a un muro de inmunidad natural, a una inmunidad de rebaño, y son realmente las que no presentan mayor riesgo. De hecho, cuando uno compara vacunados y no vacunados, ambos transmiten la enfermedad de la misma forma. Aquí ustedes pueden ver los resultados de personas con esquema completo vacunadas y personas que no están vacunadas, y ven ustedes que son similares las tasas de carga viral o de transmisión o resultados al PCR. Es decir, estamos distinguiendo entre vacunados y no vacunados. ¿Por qué razón? Ambos están contribuyendo igualmente a la transmisión y a la epidemia en estos minutos. Quisiera contarles un poquito ya de lo que es la evidencia del efecto de los pasaportes de vacunación, carnet de vacunación, pasaporte verde, como se llaman. La verdad de las cosas es que este estudio está causando bastante controversia, y yo me alegro porque está empezando a llegar la sensatez ya, por ejemplo, en el Reino Unido. Este es un estudio publicado en The Lancet, nos muestra, por ejemplo, cuál es el resultado de aplicar pases de vacunación. Y los pases de vacunación, lamentablemente, lo que hacen en el largo plazo es disminuir la adherencia a las vacunas. Es decir, cuando usted tiene una intención ya de vacunarse y luego instala, ¿no es cierto?, los pases de movilidad o los pases verdes o los carnets de vacunación, el resultado no es favorable, especialmente en hombres jóvenes, en personas con títulos universitarios, etcétera. Se observa una caída, ¿no es cierto?, en la adherencia a la vacunación. En definitiva, ¿cuál es la recomendación hoy día? Ver los casos exitosos de control de pandemia, ya aquellos que han aplicado una estrategia basada en enfoque de riesgo. En esta estrategia, por ejemplo, no se recomienda la vacuna de niños, adolescentes y personas jóvenes menores de 30 años, sí se mantiene la vacunación voluntaria, es decir, para aquellas personas que sí quieren vacunar a sus hijos, que sí quieren vacunarse, se sigue, ¿no es cierto?, ofreciendo la vacuna. Pero se es claro en que se acentúan las recomendaciones, incluyendo la vacunación, en la población de riesgo. Adultos mayores, personas con factores de riesgo como enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, insuficiencia renal o alguna enfermedad inmunológica. Por último, aquí hablaron de vacunación de niños. Hoy día la última evidencia nos muestra que hay riesgo de miocarditis
y este riesgo de miocarditis o pericarditis es mayor que el riesgo de hospitalización y de muerte por COVID-19 en niños y adolescentes. Estoy hablando de cuál es la incidencia hoy día. Acaba de salir un estudio alemán de más de 13 millones de personas y mostró claramente cuáles eran las tasas de riesgo. Estamos hablando que un niño de 5, o adolescente desde los 0 a los 17 años tiene un riesgo de muerte de 3 por millón y un riesgo de UCI, de caer en la UCI, de 8 por millón. Estamos hablando de un riesgo mucho más bajo de que el riesgo de miocarditis inducido por vacuna. Lamentablemente, las vacunas inducen un riesgo mayor, que es 4 a 5 veces mayor que la incidencia de estos problemas provocados por el COVID. Así que la recomendación, tal como lo está haciendo Japón, tal como lo está haciendo Bangladesh, tal como lo está haciendo Estocolmo, es no vacunar niños ni adolescentes, y ojalá personas menos de 30 años, dado que el riesgo de efectos adversos de las vacunas va a ser mayor. Y esto siempre sucede cuando se usan vacunas en forma masiva. Estas vacunas tienen muchas fugas y por algo se están poniendo refuerzos ahora cada 6 meses, cada 3 meses, cada 4 meses. Como epidemiólogo les puedo decir, usar vacunas con fugas en medio de una pandemia no es una buena idea. Estas no son las mismas vacunas que conocemos nosotros. Sarampión, poliomielitis, parotiditis, rubiola. Todas estas vacunas que nosotros conocemos, que nos han dado tantos beneficios, son vacunas casi sin fugas. Es decir, estas vacunas sí realmente cuando usted las usa, detiene una pandemia, evita una epidemia. ¿Y dónde la usa? Generalmente en población de riesgo. Si ustedes se fijan, generalmente vacunamos a niños, ¿no es cierto?, en la etapa escolar con estas vacunas de primera generación y logramos incluso erradicar enfermedades como la poliomielitis. No confundir vacunas contra COVID hoy día contra las vacunas clásicas. Son cosas muy distintas.